Y ese es el lugar donde el Señor nos pone. Y gracias a Dios porque nuestra iglesia puede salir no solamente en marchas, sino en nuestras propias vidas, en nuestros hogares, en los mercados, en los centros de estudios, en los centros laborales. Ahí somos luz, ahí somos sal. Continuamos, por favor. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Alimentar a los pobres, mejorar la sociedad, eliminar la corrupción, mejorar las familias. ¿Cuál es la misión? Todas estas cosas son el resultado del cumplimiento de la misión. Por eso le pongo, no, esta no es la misión. Cuando todo es misión, nada es misión. Todas estas cosas deben ser el resultado natural cuando la iglesia cumple la misión que Dios le ha encomendado. Vamos a ver para entenderlo. En Génesis 1, acá viene el capítulo 1 de la serie, la temporada 1, así empieza la comisión. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Hasta ahí. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Hay dos cosas, si le hace un clic, hay dos cosas. Dios ha creado, a imagen de Dios creó al hombre y la mujer. Y a ellos, ¿cuál es la misión para ellos? Llenad la tierra. ¿Llenad de qué? A ellos le dice, fructifiquen y multiplíquense. ¿De qué van a llenar la tierra? De hombres y mujeres a imagen y semejanza de Dios. Ese es el mandato. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y el Señor le dice, llenen la tierra, multiplíquense. Y por lo tanto, lo que iban a nacer eran hombres y mujeres a imagen de Dios. En la siguiente diapositiva, ahí está Adán y Eva. Y la misión de Adán y Eva, ¿cuál es? Llenar la tierra. ¿Pero de qué? De hombres y mujeres hechos a la imagen de Dios. Pero viene la caída, viene el pecado, y la imagen de Dios se deteriora. Antes que continúe, ¿cuál es la imagen de Dios? No es que tiene ojos, no es que tiene nariz, no es que tiene manos. Dios tiene una mente a la cual piensa, conoce, tiene un corazón que ama, una voluntad que toma decisiones. Dios imprime su imagen solamente en el ser humano. En ninguna otra parte de la creación imprime su imagen. ¿Y para qué imprime su imagen en el ser humano? Para que el hombre pueda tener comunión con Dios. Adán podía con su mente conocer a Dios, relacionarse con Dios, podía amar. Cuando Dios crea a la mujer, amó a su mujer, este es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Dios le ordenó que labrara la tierra y Adán obedeció, ejerció la voluntad. Entonces, había una relación, una armonía entre la mente, el corazón y la voluntad de Dios y la mente, el corazón y la voluntad del hombre. Y eso funcionaba bien, hasta que vino la caída del hombre. Y de tal forma que la Biblia dice que ahora el hombre natural no conoce a Dios por su mente, no puede conocer. Su mente rechaza, cuestiona a Dios. Su corazón, el hombre natural, no ama a Dios. La Biblia dice que Dios nos amó siendo enemigos. El hombre rechaza a Dios. La voluntad del hombre, dice la Biblia, que no puede ni quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque esa imagen de Dios ha sido deteriorada. Pero, ahora vemos en el cuadro de la derecha, la iglesia. Al principio fue Adán y Eva los encargados de llenar la tierra de hombres y mujeres a imagen y semejanza de Dios, pero fracasaron a causa del pecado. Ahora la misión es, Jesús le da a la iglesia, llenar toda la tierra. ¿De qué? Del Evangelio. Y
y predicar el Evangelio a todas las naciones. La misión de la iglesia es predicar el Evangelio. Continuemos. Vayamos explicando un poquito. Si en la primera parte, Adán y Eva, la multiplicación iba a ser por la procreación, es decir, iban a tener mujeres, hombres iban a tener hijos y iban a multiplicarse. No había venido el pecado, no había caído el hombre en pecado, por lo tanto todos iban a ser a imagen y semejanza de Dios. Pero a causa del pecado esa imagen se deteriora. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Toda la humanidad está destituida de Dios. Toda la humanidad está muerta espiritualmente. Por eso Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. Todos están muertos espiritualmente. No importa la posición académica, laboral que tengan, todos están muertos espiritualmente, nos dice la palabra de Dios. Y ahí en el siguiente texto, Romanos 5 dice, nos va a mostrar el plan para restaurar esa imagen. Pues si por la transgresión de uno, Adán, solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno, de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. ¿Qué es lo que está diciendo en breves palabras? Uno cayó, Adán, y toda la humanidad cayó. Jesús viene a darnos vida, Él cumple la ley, Él nos justifica delante de Dios y en Él todos podemos ser justificados. Continuamos. ¿Cómo va a cumplirse esa restauración de la imagen? El apóstol Pedro escribe en su primera carta, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Recuerden, Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Somos renacidos por la palabra de Dios. La palabra es vida, la palabra trae vida. Por eso el encargo de Jesús es predicar la palabra. Según de Corintios 5 y 7, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas todas nuevas. La nueva creación, la primera creación en Adán y Eva cayó por el pecado. La imagen de Dios ha sido deteriorada. El plan de Dios es una nueva creación, pero en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y Romanos 8, 29, Pablo escribe, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí está. El objetivo del nacer de nuevo, el objetivo de que el Señor nos salve, es que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, Dios no ha renunciado al objetivo de que seamos hechos a la imagen de su Hijo. Pero este tránsito para llegar a la imagen de su Hijo es por medio del nacer de nuevo por la palabra de Dios. Se genera una nueva creación. Y el objetivo es que seamos hechos conforme a la imagen. Y Pablo, cuando escribe a los Gálatas abajo, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Está mostrando el proceso. El objetivo de Pablo era hasta que Cristo sea formado en nosotros. Vamos entendiendo. En Génesis 1 se nos muestra que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. En Génesis 3 viene la caída del hombre, el pecado, esa imagen de Dios se deteriora. Pero Dios no ha renunciado a que su imagen sea impresa en el ser humano. Y ahora lo hace por medio de la predicación de la palabra, de tal forma que
que aquellos que reciben la palabra son nueva creación, las cosas viejas pasaron, y estos que son nueva creación van a ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Y Pablo está trabajando en eso. Y ese es el trabajo de la iglesia. Y esto tiene que ver con un discipulado, como vamos a ver más adelante. Continuamos. Continuamos con la siguiente. Seguimos con el plan para restaurar esa imagen. En 1 Corintios 15, 47, dice Pablo a los Corintios: el primer hombre es de la tierra, Adán, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, Jesús, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal en Adán, traeremos también la imagen del celestial. Miren cómo redunda en la imagen de Dios. Y la Biblia nos va a hablar constantemente del objetivo. Desde el inicio es que seamos hechos conforme a la imagen de Dios. En 2 Corintios 3:18, Pablo dice: por tanto nosotros todos, mirando cara a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Se dan cuenta cuál es el objetivo? Esa imagen de Dios con la cual el hombre se relacionaba, conocía a Dios, amaba a Dios, obedecía a Dios, es la que quiere restaurar en el ser humano. Que el hombre ame a Dios, que el hombre conozca a Dios, que el hombre obedezca a Dios. Y cuando eso se da, las cosas en nuestra sociedad empiezan a corregirse. En los grandes avivamientos de Wesley, con la predicación de la palabra, se cerraron cantinas, prostíbulos. ¿Por qué? No por ordenanzas, no por leyes prohibiendo esas cosas. Simplemente la gente empezó a convertirse a Cristo y dejó de consumir esas cosas. De tal forma que dejó de ser negocio. Por eso se cerraron. Por la predicación de la palabra de Dios. Gloria. El efecto en la sociedad va a ser la consecuencia de que hombres y mujeres sean regenerados y tengan nuevamente la imagen de Dios. Si en el huerto del Edén el mandato fue procrear, ahora es por medio de la regeneración, por medio de la predicación de la palabra de Dios. Así debe restaurarse. ¿Qué es lo que hizo la iglesia? ¿Cómo se restaura la imagen de Dios? Por medio del cumplimiento de la misión. Esto es lo que estamos diciendo. La siguiente. ¿Cuál fue la misión de la iglesia? En Marcos le dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Mateo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que obedezcan, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lucas dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Esto es importante, predicar. Jesús dijo: prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados. Muy bien, ahí en el siguiente clic, las palabras que aparecen: ir, es decir, salir, no quedarse en el lugar, moverse, predicar, hacer discípulos, bautizarlos, enseñándoles y predicar el arrepentimiento. En resumen, esta es la comisión en los evangelios sinópticos. Continuemos, vamos a ver. ¿Qué es lo que hizo la iglesia del siglo I? La iglesia del siglo I, ¿dónde se reunían? En casas, principalmente. ¿Tenían internet? ¿Tenían WhatsApp? ¿Tenían televisión? ¿Tenían medio de comunicación? ¿Qué hizo la iglesia? Hechos 5:28, diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre, le dijeron los fariseos a Pedro y Juan, y ahora habéis llenado a Jerusalén de toda vuestra doctrina. Sin los recursos tecnológicos, sin los medios económicos, llenaron todo Jerusalén con la enseñanza de la palabra. Amén.
En Hechos 17:6, cuando Pablo llega a Grecia, a Atenas, pero no hallando, los trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que están cambiando el mundo. En 20 años, sin avión, sin internet, sin libros, sin Biblias, solamente tenían el Antiguo Testamento, porque el Nuevo lo estaban viviendo. Amén, gloria a Dios. Sin todas estas cosas, llenaron Jerusalén. Miren el siguiente clic. Jerusalén tiene casi 1 kilómetro cuadrado. Carmen de la Legua tiene como casi el doble, 2 kilómetros cuadrados. Datos del internet. Un ratito. Sin todos los recursos que tenemos ahora, ellos llenaron todo Jerusalén. Y nosotros tenemos abundantes recursos ahora. ¿Es que no podemos llenar todo Carmen de la Legua? No podemos llenar todo el Callao. No podemos llenar nuestro país. ¿Y con qué? Ahora sigue el siguiente texto. ¿Cuáles fueron los recursos? Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. El primer recurso, la presencia del Señor. Yo estoy con vosotros. El Señor está con nosotros ahora en este momento. ¿Cuál es el otro recurso? Jesús dijo, cuando establece a los 12 para que estuviesen con Él y enviarlos. Miren, antes de enviarlos a predicar, Jesús quiso que estuvieran con Él. No fueron a un seminario, quería que ellos aprendan estando con Él, viéndolo a Él, oyéndolo a Él. De tal forma, cada día cuando nosotros leemos la palabra de Dios, no solamente es cuestión de leer la palabra, no solamente es cuestión de reflexionar un poco, de ser consciente que tenemos que encontrarnos con el autor de esta palabra. Y el poder relacionarnos con Él, el tener conciencia de su presencia, en forma natural debe transformar nuestra vida. Así como el ser humano tiene temor a su gerente, a su comandante, a quien fuera, cuando está presente, hace las cosas porque los ojos lo están viendo. El Señor está con nosotros cada día, cada minuto, cada segundo. Si fuéramos conscientes de su presencia, no haríamos a veces tantas cosas que no deberíamos hacer. Y más bien haríamos muchas cosas que sí deberíamos hacer. La presencia del Señor fue el principal recurso que tenían. Pero tenían otro más. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo. Los discípulos habían estado 3 años con Jesús, habían visto a Jesús, oído a Jesús, habían visto todos los milagros que hizo Jesús, habían visto a Jesús resucitar a los muertos, sanar a los leprosos, a los cojos, a los ciegos, a los mudos. Habían visto morir a Jesús, habían visto a Cristo resucitado. ¿Podían salir? Sí, podían salir, pero ese testimonio de ellos no llegaba a la vuelta de la esquina. Por eso Jesús le dice, esperen hasta que venga el Espíritu Santo. Él los investirá de poder. En Lucas 5 dice que Jesús hacía todas las cosas en el poder del Espíritu. Y este es el otro recurso que tenemos, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hermanos, la presencia del Señor, el Espíritu Santo y la palabra. Recuerden cuando el Señor permite que se escriban estas cosas, ellos están viviendo, el Nuevo Testamento no existía todavía. Habían los pergaminos. Recuerda en Lucas 4 cuando Jesús entra a la sinagoga y abre el rollo y lee Isaías capítulo 61. No todos tenían un rollo. Ahora tenemos la Biblia hasta en el internet, hasta en el celular.
ellos no tenían esta Biblia que usted tiene en sus manos. Tenían solamente el Antiguo Testamento en rollos. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Miren los recursos que tenía la iglesia y no los tenemos nosotros. ¿O no? Bueno, con estos recursos, solamente con estos recursos, llenaron todo Jerusalén, trastornaron el mundo entero, el mundo conocido, toda la parte de Asia Central, toda la parte hasta Roma llegaron con estos recursos. Nada más que con estos recursos, hermanos. Tenemos estos recursos. No deberíamos necesitar más, pero el Señor en su bendición nos ha dado toda la palabra completa. Nos ha dado muchos más recursos. Por lo tanto, no hay excusa para cumplir la misión de Dios. ¿Cómo la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Carmen de la Legua va a cumplir la misión? Pues veamos, predicando en las calles. ¿Qué más? Haciendo discípulos. A esa gente que se convierte, hay que discipularlas, bautizarlos. ¿Qué más? Enseñándoles a que guarden todas las cosas. Esto es en gráfica lo que es la Gran Comisión. Pero vayamos a desglosar un poco más la misión de la Iglesia. Lo vamos a hacer en la autoridad del Señor. Jesús dijo: toda potestad, toda autoridad me es dado en el cielo y la tierra. Él es nuestra autoridad. Y lo que hacemos, lo hacemos en el nombre de Él. Habrán problemas, oposiciones, adversidades, lo que hubiera. Pero nosotros vamos en la autoridad del Señor. Toda potestad me es dado en el cielo y la tierra, dice Jesús. Por tanto, dice el siguiente texto, por tanto, en base a esa autoridad, ¿qué nos dice a nosotros? Y en el griego está en un gerundio, yendo, por donde vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El mandato es ir y predicar. Ir y predicar. Ese es el mandato. Hermanos, miren lo que había en el corazón de Pablo en el siguiente texto. Romanos 1, 14, 15 dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Qué está diciendo Pablo? Soy deudor. ¿Tienes una deuda, hermano? Probablemente muchos estemos en Infocor de arriba. ¿Cuál es la deuda? ¿Cuál es la deuda, hermanos? El Señor nos ha dado su palabra. ¿Para qué? Para dar a conocer a la gente. Y cuando no lo hacemos, ¿qué estamos haciendo? Estamos en deuda. Por eso Pablo dice: soy deudor. Hermano, si tú no te consideras deudor, tienes problemas. No te estás dando cuenta. Todo hijo de Dios, todo aquel que ha nacido de nuevo, debe considerarse deudor porque ha recibido un mensaje para entregarlo a la gente. Y Pablo dice: soy deudor y estoy dispuesto a anunciar el Evangelio. A los corintios le dice: pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. ¿Saben lo que significa ese ay de mí si no anunciar el Evangelio? Si es que no sientes ninguna carga por anunciar el Evangelio, hermano, ay de ti. Mire esas palabras que usa Pablo.
la carga que Él tiene en su corazón. Tengo un encargo de Dios para la gente. Y me estoy quedando con ese encargo, no se lo estoy entregando a la gente. Y Pablo dice, si no estoy entregando ese encargo a la gente, ese mensaje a la gente, ay de mí. Si es que no tienes esa sensibilidad espiritual, cuidado, o estás enfermo o no has nacido de nuevo. Solamente el vivo tiene necesidades, el muerto no tiene necesidades. ¿Qué necesidades hay? Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de Dios. La necesidad del alimento espiritual. ¿Puedo vivir una semana, un mes, sin alimentarme de la palabra? Cuidado. Jesús le refirió la parábola acerca de la necesidad de orar siempre en Lucas 18. Tengo la necesidad de orar cada día, de derramar mi corazón al Señor. La necesidad de predicar, de compartir el Evangelio. Porque ¿para quién fue ese mandato de ir y predicar el Evangelio? ¿Solamente para los 12? ¿Para los pastores? Para toda la iglesia. Y por donde nos vamos. Continuemos, por favor. ¿Cuál es la esencia de la misión? El discipulado. Aquellos que predicamos, aquellos que se convierten, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Pablo señala a los corintios, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Qué es el discipular? Es transferir vida, transferir la palabra. Eso es lo que está. Por eso Pablo decía, hasta hijitos míos, por los cuales sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese era el trabajo del discipulado. Pablo dice a los colosenses, según la potencia que hay en mí, yo lucho a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, Colosenses 1:29. Ese es el objetivo como iglesia. Predicamos, traemos a la gente, discipularles, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Imítenme en lo que yo imito a Cristo. Y alguna vez ya les expliqué, la palabra en griego imitar es mimetes, de donde viene el mimo. Y el que imita, ¿qué hace? Si va a imitar a un personaje, observa sus videos, cómo habla, sus gestos, cómo camina, cada mínimo detalle lo observa y lo practica, lo repite, lo practica, lo repite hasta que le sale a la perfección. El Señor nos enseña en Efesios 5:1, dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Observar al Señor. Cómo habla, cómo se mueve, cómo se relaciona con las personas, cómo se relaciona con las autoridades, cómo se relaciona con los religiosos, cómo se relaciona con los pobres, cómo se relaciona con los enfermos, cómo se relaciona con la gente. Y una vez que conozcamos cómo se relaciona con ellos, hacer lo mismo. Eso es imitar. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. El discipulado es la esencia de la misión de la iglesia. El testimonio. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo. Y Pablo muestra el simbolismo del bautismo en Romanos. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. En el bautizo, cuando la persona es sumergida en el agua, está simbolizando la muerte. Ha muerto este mundo, ha muerto al pecado. Y cuando el creyente sale del agua, ha resucitado para la vida nueva. Y el bautismo era un testimonio público. Y tenemos que dar testimonio de lo que ha sucedido en nosotros.
Y nuestro testimonio tiene que ser público a la gente. El apóstol Pablo dijo: nosotros somos cartas vivas leídas por todos los hombres. La gente no lee la Biblia, pero nos leerá a nosotros. Ah, tú eres cristiano, ¿no? Tú vas a la Alianza Cristiana. Y van a ver cómo nos observan hasta el mínimo detalle. ¿Qué es lo que leen en nuestras vidas? El bautismo es un testimonio público. Predicad el Evangelio, discípulos, bautícelos. Y viene la siguiente parte. Este es el alimento de la misión. Enséñeles a obedecer. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Jesús habla de la familia, de aquellos dos que construyeron una casa, y vino un río y dio con ímpetu contra una y dio con ímpetu contra la casa, una permaneció y la otra cayó y grande fue su ruina. ¿Cuál fue la diferencia? Uno oyó y el otro hizo. El que su casa permaneció oyó e hizo conforme a lo que oyó. El otro oyó pero no hizo, construyó solo la superficie. A ellos, dice Jesús, le dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Miren lo que Jesús está diciendo: ustedes me llaman Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Es como si el Señor dijera: ¿ustedes están seguros que yo soy su Señor? Porque si yo fuera su Señor, ustedes harían lo que yo les digo. Y la comisión de Jesús es: enséñenles a que guarden todas las cosas que les he mandado. Enséñenles a obedecer. Ahí está la bendición. Enséñenles a obedecer la palabra de Dios. El efecto se va a ver afuera en forma normal, natural, cuando empezamos a obedecer al Señor. Cuando el Señor nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, y empezamos a amarles a ellos. Cuando damos de comer al hambriento, cuando vamos a visitar al que está enfermo, cuando vamos a dar palabras de aliento, de ánimo. Ese es el resultado cuando empezamos a obedecer al Señor. Jesús lavó los pies a sus discípulos y les preguntó: ¿saben lo que he hecho? Ejemplo os he dado para que vosotros hagan también. Y termina esa enseñanza en Juan 3:6-7 diciendo: si sabéis estas cosas, bienaventurados, dichosos, felices serán si es que las hacen. La bendición no estaba en el saber, la bendición estaba en el hacer lo que saben. Si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hacen. ¿Por qué hay tantos infelices dentro de las congregaciones? Porque saben mucho, pero no obedecen. Si sabéis estas cosas, bienaventurados, felices, dichosos serán si es que las hacen. Cuando Jesús está con la mujer samaritana, los discípulos le traen alimento, le traen comida, y Jesús le dice: una comida tengo. Y ellos se preguntan: ¿quién les habrá traído una comida? Y Jesús dice: mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Mi comida, lo que me alimenta, lo que me nutre, lo que me fortalece, es hacer la voluntad de mi Padre. La obediencia, ahí está la bendición, ahí está la fortaleza, ahí está el alimento de la misión. Obedecer la palabra. Mi comida es hacer la palabra. ¿Por qué tantos anémicos espirituales conocen la voluntad de Dios, pero no la hacen? Por eso le puse: el alimento de la misión, lo que nos nutre, lo que nos fortalece, no solamente es el conocer, obedecer lo que el Señor nos hace conocer. La obediencia a la palabra. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo?
Y por último, el recurso, la presencia de Jesús. He aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuándo, hermano? ¿Los domingos? Todos los días. ¿Dónde? ¿En el local de la iglesia? Todo el lugar, hermanos. En todo el lugar. Mis queridos hermanos, si la iglesia empieza a cumplir la misión, si la iglesia empieza a salar la tierra, a hacer luz en el mundo, los cambios se van a dar. En el tiempo de Jesús, en el tiempo de Pablo, había la esclavitud. Pablo no se levantó, no mandó una carta al emperador oponiéndose a la esclavitud. Le escribe a Filemón que tenía un esclavo, que era Onésimo. Trátalo como a tu hermano. Cuando el Evangelio va llegando a las personas, va cambiando su relación con Dios y su relación con la gente. Cuando la imagen de Dios se va formando en el ser humano, esa imagen de Dios va transformando la vida de las personas y va trasladándose por medio de la predicación de la palabra del Señor a toda nuestra ciudad, a todo nuestro país. De tal forma que Dios quiera que se diga, han llenado todo Carmen de la Legua del Evangelio. Cuando esa palabra de Dios llega a los corazones, transforma la vida de las personas. Es el efecto natural. Por eso muchas veces he dicho, si usted piensa a mí, nadie me va a cambiar, yo soy así y nadie me va a cambiar, pues lamento decirle que no ha nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo, ha recibido la palabra, esa palabra es viva, es eficaz, penetra hasta lo más profundo de nosotros y va a producir cambios. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hermanos, ahí está la comisión para todos. ¿La conocemos? Bueno, ¿qué hay que hacer, hermanos? Doblar nuestras rodillas, humillarnos delante del Señor, pedirle perdón si es que no nos estamos considerando deudores a nuestra sociedad, si es que no estamos viviendo el Evangelio, si es que no estamos anunciando el Evangelio. Hermanos, la iglesia no es solamente para reunirse y cantar. Claro que hay que hacer eso, hay que adorar al Señor. Pero es para luego salir afuera, para hacer luz en el mundo, para hacer sal en la tierra, para anunciar el mensaje de salvación que necesitan nuestras ciudades. Que Dios nos ayude, hermanos, a no solamente entenderlo, sino a vivirlo. Eso es lo importante. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias, Pastor Fernando. Póngase de pie, por favor. Vamos a tener un tiempo de oración, dándole gracias a Dios. ¿Cuántos creen que valió la pena venir a este lugar y escuchar un mensaje del cielo como que ha escuchado? Amén. Recuerden algo, esa misión que le llamamos la gran comisión no solamente es para el pastor, ni el liderado, es para toda la iglesia. Esta iglesia local de Carmen de la Legua, todas las iglesias de todas las partes del mundo, que es la iglesia universal, tenemos esa gran comisión, gran misión. ¿Ven, hermanos? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios,
por haber derramado del cielo este mensaje, que una vez más, Señor, nos exhorta, nos insta a nunca olvidar por qué estamos aquí en carne de la lengua. A nunca olvidar, Señor, por qué nos escogiste, nos llamaste, nos salvaste, nos limpiaste y nos quieres usar como un instrumento, Señor. Ahora como un instrumento para llegar a otras familias a través de la predicación de tu Evangelio, a través, Señor, del testimonio que podemos y debemos dar como iglesia, Señor, llevando el Evangelio integral a todos los rincones, no solamente en Carmen de la Legua, sino también del país, de nuestro país y del mundo, Señor. Perdónanos si no nos hemos comprometido. Perdónanos, Señor, si hemos sido indiferentes. Y perdónanos, Señor, si hemos sido desobedientes a este mandato, que hoy una vez más nos lo recuerda, Señor, a través de tu siervo. Que en la iglesia tenemos una gran responsabilidad. Tenemos una gran misión, Señor, de ser tus representantes aquí en la tierra. Y que muchas familias, todas las familias de este mundo, conozcan de ti a través de los mensajeros de esperanza que somos nosotros. Y por eso, Dios, nos ponemos en tus manos, amado Dios, para que en tus manos, Padre precioso, sigas moldeándonos conforme a tu voluntad, sigas moldeándonos conforme a tu imagen y semejanza, y sigas usándonos, Señor, de una manera especial, para llegar a muchas más familias, y al final tu Evangelio sea conocido, y que este mundo también reciba la bendición que tu iglesia la hemos recibido. Gracias, Padre. Al final, nos ponemos en tus manos, Señor, para que en tus manos sigas derramando de tu amor, de tu gracia, de tu espíritu, de tu bendición, Señor, y una vez más, usándonos para que tu gloria sea llena toda esta tierra, amado Señor. Oramos así, en el nombre de Jesús. Amén.